Hola, mi nombre es Leonardo Hernández y soy profesor de la materia Psicología Clínica de Adultos de la Escuela de Psicología de la Universidad Central de Venezuela. Hoy vamos a hablar un poco sobre las estrategias de intervención generales o típicas utilizadas en la intervención del trastorno de ansiedad generalizada. Espero que te sean útiles. Bien, antes de avanzar con el tema de la intervención, vamos a hacer un breve repaso de lo que hablamos en el capítulo anterior. Es importante tener en cuenta que un trastorno de ansiedad generalizada se caracteriza por una preocupación excesiva o poco realista por las circunstancias normales de la vida diaria, las responsabilidades laborales, financieras, de salud o familiar. Entonces, esto es un elemento clave. Las personas se preocupan excesivamente, más allá de lo que nos preocuparíamos cualquiera de las personas por las situaciones cotidianas. Y estas preocupaciones son excesivas, exageradas o poco realistas. Están acompañadas, por supuesto, de un comportamiento ansioso y de unas expectativas más o menos permanentes que son aprehensivas, que son negativas sobre el presente y sobre el futuro. Esto, a su vez, por supuesto, trae una sintomatología cuyo referente se encuentra en los ámbitos cognitivos, fisiológicos y motores. Hay cogniciones o distorsiones del pensamiento típicas en las personas con trastorno de ansiedad generalizada, que están de algún momento relacionadas con que ocurran permanentemente sucesos temidos y la incapacidad, la probabilidad de poder abordarlos o de recibir ayuda de las demás personas. Desde el punto de vista fisiológico suelen tener tensión muscular y fatiga, por ejemplo. Y además, desde el punto de vista motor, suelen estar inquietos, están muy activos motoramente y suelen tener conducta de evitación, entre otras muchas más. De acuerdo a los manuales de evaluación nosológico, que entendemos nos dan una aproximación al menos del tipo de respuesta que aparece, aunque no son definitorios en el tratamiento. Podemos observar que podemos decir que una persona tiene trastorno de ansiedad generalizada cuando existe una ansiedad y una preocupación excesiva que se va un poco más allá de los 6 meses. La persona no puede controlar ese estado, tiene muchísimas dificultades para mantenerlo, para controlarlo, y además se presentan otro tipo de síntomas, como por ejemplo la alteración del sueño, una tensión muscular más o menos permanente, irritabilidad, dificultad para concentrarse o tener la mente de alguna manera quieta, fatigabilidad fácil, inquietud o impaciencia. Estos síntomas, por supuesto, aunque los manuales nosológicos plantean que deben extenderse por lo menos más de 6 meses, pues ya podríamos decir tranquilamente que una persona que tiene más de 3 meses en este estado sin que haya un evento real, detonante, particular en el presente, alguna razón real por la cual estar preocupado, ya podríamos estar hablando tranquilamente de que tiene una tendencia o va hacia un posible diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada, y más allá del nombre o de la etiqueta que le podamos colocar. Obviamente lo importante es ayudar a la persona en resolver esta situación. Así que probablemente no hay que esperar 6 meses para eso. Bien, vamos entonces un poco hacia las propuestas generales de intervención. Entendemos que cada caso es individual, cada caso tiene sus propias particularidades y que este tipo de intervención pues no se pueden constituir en recetas, pero nos dan algunas luces generales hacia dónde debemos hacer esta intervención. Entonces, bueno, algunos de los objetivos planteados para esta intervención tienen que ver con varios aspectos, por supuesto, que están relacionados con la propuesta teórica desde la cual usted se aproxime desde la psicología. Esta propuesta que les voy a plantear es muy cognitivo-conductual. Entonces, lo primero es alterar las metacogniciones desadaptativas, ¿sí? Es decir, entender un poco por qué la preocupación tiene algún tipo de funcionalidad dentro del sujeto. Y también, por supuesto, alterar los pensamientos disfuncionales. Por otro lado, pues disminuir la intolerancia a la incertidumbre, proporcionándole al sujeto algunas estrategias alternas para manejarlo.
reducir el comportamiento evitativo, porque si lo asociamos directamente a lo que hablamos hace rato, en capítulos pasados sobre la supresión condicionada y la conducta supersticiosa, digamos que vamos a tener un cese de la respuesta emocional condicionada solo cuando el sujeto pueda aproximarse al estímulo condicionado que genera miedo y que pueda comprobar por sí mismo que en efecto no es nocivo. Y por supuesto, otro objetivo de la intervención, bueno, es aminorar los síntomas físicos de la ansiedad. En el primer punto, como ya les intentaba adelantar antes, el objetivo es alterar las metacogniciones exactativas, y en un primer nivel estaríamos trabajando más sobre las cuestiones externas o internas, las situaciones amenazantes, las sensaciones somáticas, es decir, qué significado tiene para la persona este tipo de situaciones amenazadoras, ¿sí? Y por otro lado, del tipo 2, estamos hablando es decir, ¿cuál es el sentido de la preocupación? ¿Qué función tiene la preocupación y los pensamientos sobre la preocupación en el entorno del sujeto? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el significado? ¿Cuál es la ganancia? ¿Cuál es la funcionalidad? Que seguramente la tiene que haber de que la persona esté permanentemente preocupada sobre sus preocupaciones. ¿Ok? Y como decía también, trabajar un poco estas situaciones amenazadoras, la interpretación de los eventos del entorno, que los veo como amenazantes, y todas las sensaciones somáticas que son, digamos, como que el antecedente que pudiera anticipar que algo está mal. Sobre todo cuando las personas hacen razonamiento emocional y consideran que algo está mal porque se sienten así de mal. Bueno, ya habíamos visto este cuadro en el capítulo anterior que hablaba sobre cómo la persona tenía intolerancia a la incertidumbre, creencias sobre la preocupación y algunas orientaciones al problema generadas a partir de estas características, y que lo básico es que la persona vive perpetuando la preocupación como mecanismo de supervivencia dentro de su entorno, lo cual aumenta la ansiedad y mantiene a la persona preocupada por la anticipación de consecuencias amenazantes. ¿Okay? Lo que hace además que la persona despliegue un comportamiento evitativo bajo la creencia de que ese comportamiento alivia la ansiedad. Sin embargo, no resuelve el tema de la causalidad de la ansiedad. Bien, en cuanto a los objetivos de la intervención, pues tenemos el primero, que es alterar las metacogniciones desadaptativas. Y lo que propone Wells sobre este punto es utilizar al menos 3 estrategias: la reestructuración cognitiva, la solución de problemas y la terapia de ampliación de conciencia. Entonces, bueno, la reestructuración cognitiva basada en los modelos, en la propuesta de Aaron Beck, plantea, bueno, primero identificar los pensamientos automáticos que son típicos, que están relacionados con que va a pasar algo terrible, que no lo voy a poder resolver, que nadie me va a poder ayudar, por ejemplo. Identificar este tipo de pensamientos típicos y tratar de trabajar en la reestructuración. Luego trabajar en las suposiciones, por ejemplo, en las suposiciones, creencias intermedias, reglas o supuestos, que por ejemplo pudiera ser uno que si me preocupo, nada malo va a ocurrir. O si no me preocupo, va a ocurrir algo malo. Por ejemplo, esos son creencias intermedias que pudieran estar modulando el comportamiento típico o las cogniciones típicas de las personas, y que por supuesto se degeneran de una creencia básica de invalidez, de nada puedo hacer o que no voy a poder hacer nada. Entonces, bueno, se trabaja en reestructurar estos pensamientos para darle una nueva significación y digamos que hacer un contraste de realidad. Luego, se utiliza la estrategia de solución de problemas para comprender con claridad los problemas estresantes que se necesitan resolver en la actualidad. Y también para proporcionarle a la persona pues estrategias distintas para resolver los problemas que está identificando. Y la terapia de ampliación de conciencia, que va dirigida fundamentalmente a no anticiparse tanto, sino a preocuparse por lo que ocurre en el aquí y en el ahora, o a vivir lo que ocurre en el aquí y en el ahora, en este momento, en este segundo,
y pudiendo identificar que no en todo momento está ocurriendo algo malo, sino vivir un poco más aquí y no anticiparse permanentemente catastrófica, sino vivir en el presente, en el ahora, en el momento en el que puede estar seguro, bloqueando y deteniendo un poco esa rumiación permanente relacionada con la preocupación. En cuanto al siguiente objetivo, es disminuir la intolerancia y la incertidumbre. Entonces, algunas estrategias para disminuir la intolerancia y la incertidumbre tienen que ver con la solución del problema, con el automonitoreo y el control de estímulos. Entonces, la idea es tratar de enseñarle a los pacientes a hacer una valoración ajustada en cuanto a la solución de problemas que tienen y enseñarles habilidades eficaces para que puedan solucionar esas situaciones que ellos en principio están viendo como intolerantes. Entonces, obviamente cuando los sujetos tienen una mayor intolerancia a la frustración y se perciben como incapaces para solucionar problemas, pueden sobreestimar la amenaza que representan. Si logramos enseñarle una estrategia de solución de problemas, pudiéramos cambiar esa valencia y darnos cuenta que en efecto podemos solucionar la mayoría de estos problemas. Y obviamente si no enseñamos en solución de problemas, digamos que la intolerancia a la incertidumbre se va a mantener y va a contribuir a que la persona siga haciendo una valoración negativa de la situación. El otro elemento tiene que ver con que la persona, en el automonitoreo, la persona puede identificar aquellos estímulos o señales internas o externas que estén relacionados con la activación de la ansiedad. ¿Ok? Entonces, bueno, por supuesto en los internos nos estamos refiriendo a pensamientos, a maneras típicas de pensar y nos estamos refiriendo también a sensaciones físicas. Y en cuanto a las externas nos estamos refiriendo pues a sucesos que son estresantes para el sujeto. Entonces es importante que él conozca los síntomas y que él conozca cuándo pueden aparecer estas preocupaciones a partir del monitoreo adecuado de sus sensaciones internas y externas. Evidentemente esas sensaciones internas o externas no necesariamente tienen que decantar o degenerar las respuestas propias de la ansiedad generalizada. Sin embargo, pueden ser una señal que nos permita que el individuo identifique y proporcionarle un entrenamiento para saber enfrentar adecuadamente estas situaciones cuando aparezcan. Lo otro, hacer un control de estímulo, es decir, que la persona pueda entender cuándo aparece y controlar eso. Entonces, en principio poder hacer que la persona no necesariamente se exponga a esas situaciones o a ese tipo de pensamientos que le generan la respuesta a ansiedad generalizada en caso de que no sea necesario. Con esta estrategia se le va enseñando al paciente a que también sepa identificar en qué momentos se va a preocupar y en qué momentos no. O sea, yo le puedo pedir al paciente que como control de estímulo desplace, separe temporalmente el momento en el cual se va a inquietar o a preocupar, de manera de que tenga la percepción de que en efecto lo puede controlar. Entonces puedo llegar a un acuerdo con él para que posponga estas preocupaciones a un momento particular, y no necesariamente en el momento que habitualmente lo hace. En cuanto a la tercera objetivo, pues reducir el comportamiento evitativo. Ya lo hemos conversado en otra oportunidad, que este comportamiento, las respuestas de ansiedad van a reducir cuando la persona sea expuesta a la situación, al estímulo condicionado, o los estímulos condicionados que le generan miedo, y que la persona pueda verificar que no representan ninguna amenaza para él. Obviamente para eso se requiere intervenciones, algunas estrategias interpersonales que le permitan funcionar mejor bajo estas condiciones. Evidentemente hay otras estrategias como las terapias de inundación, pero que no siempre son las más recomendadas, y se pueden utilizar terapias de exposición progresiva o algún tipo de estrategias interpersonales.
Ok, entonces por un lado, las terapias de exposición en un primer nivel van dirigidas a que la persona identifique dos o tres preocupaciones previstas o típicas que, que se suelen repetir en su ámbito de vida. A partir de ahí pues se van a determinar imágenes vívidas, pensamientos, evaluación de la imaginación, emociones, y se le pide a la persona pues que se preocupe o que ponga en escena estas preocupaciones durante unos 25 o 30 minutos. Digamos que la clínica un poco establece que la ansiedad va a aumentar, va a llegar a un pico o a una meseta y luego se va a desplomar, lo cual va a hacer que la persona verifique que el estímulo condicionado no es nocivo y que no hay nada que temer ante ese estímulo. La otra, pues estrategias interpersonales, por ejemplo, entrenamiento en habilidades sociales, asertividad y estrategias de comunicación para tratar de disminuir la evitación interpersonal porque pudiera tener que ver en buena parte la ansiedad generalizada a este tipo de situación. Y por último, el cuarto punto habla sobre aminorar los síntomas físicos de la ansiedad y se pueden utilizar varias estrategias. Primero, el entrenamiento de relajación. Se pueden utilizar varias relajaciones, sin embargo, la relajación muscular progresiva de Jacobson suele ser una de las más útiles. Luego, probablemente habrá que utilizar otro tipo de entrenamiento de relajación para que la persona lo pueda aplicar en el día a día, en su trabajo, y no la progresiva de Jacobson porque es más complicado. Quizás la autógena este, eh, o la relajación directa, por supuesto la respiración diafragmática que está muy acompañada de la relajación, también la elaboración de imágenes positivas guiadas, puede ser muy útil. Algunas personas pueden relajarse muy fácilmente solo cerrando los ojos, respirando, imaginando una situación particular o imaginándose una cadena de sucesos muy positivos. También podemos hablar de la meditación. Y el otro aspecto que hay que tomar en consideración es que las personas con ansiedad suelen tener mucho, han creído que deben mantener control sobre su entorno y aplican algunas estrategias que suelen mantener tenso. Entonces, cuando le proponemos que hagan algún tipo de actividad que implique relajarse, eh, pueden sentir la pérdida de control. Entonces hay que prestarle atención a eso porque pudiera incluso generar mayor ansiedad esa pérdida de sensación de control. Cuando, en este sentido, hay que enseñarle a las personas que precisamente relajarse es un signo de que tiene control, porque relajarse, eh, digamos que es un acto voluntario, es como quien anda en un caballo o como quien flota en el agua, ¿sí? Son respuestas voluntarias. La otra estrategia es utilizar la desensibilización en autocontrol, ¿sí? Recuerden que quien propone la desensibilización en autocontrol es Goldfried. Y Goldfried decía que tenemos que enseñar a la persona a relajarse ante un conjunto general de situaciones que generen ansiedad o activación fisiológica, muy contrario a lo que planteaba Wolpe, que Wolpe planteaba elaborar una jerarquía de situaciones que generaban ansiedad, de la que menos generaba ansiedad hasta la que más genera ansiedad, y comenzar a hacer contracondicionamiento. En este caso de sensibilización de autocontrol, lo que se busca de alguna manera es buscar imágenes típicas que generen ansiedad y aplicar la relajación cada vez que aparezcan estas imágenes típicas. Y por supuesto, este tipo de estrategias son estrategias de exposición que permiten que se extinga la ansiedad porque el sujeto verifica que la respuesta condicionada no es nociva. Lo otro pues tiene que ver con entrenamiento en higiene del sueño. Las personas con problemas de ansiedad generalizada suelen tener dificultades para dormir. Entonces el objetivo fundamental es tratar de establecer otra vez este ritmo y eliminar las posibles perturbaciones que están asociadas al sueño. ¿Okay? Que además, por supuesto, la falta de sueño genera otras dolencias físicas, otras situaciones que pudieran convertirse en estímulos o estímulos internos que pudieran favorecer la aparición de la ansiedad generalizada. Entonces, bueno, la idea es
volver a recuperar el sueño, convirtiéndolo en una actividad habitual. Eso requiere hacer higiene del sueño, asociar la cama, por ejemplo, solo a situaciones de sueño o de placer íntimo. De manera que no se utilizaba la cama como lugar para pensar, para resolver situaciones, sino asociar la cama solo al sueño. De esta manera la persona puede aplicar algunas estrategias tales como el ritual típico antes de dormir, bañarse con agua tibia, comer ligero, probablemente hacer algún ejercicio de relajación o respiración, sacar el televisor de la habitación, leer fuera de la habitación, fuera de la cama, comer fuera de la cama y solo dirigirse a la cama en los momentos en que comienza a sentir cansancio y que la cama sea utilizada solo para dormir o tener algún tipo de intimidad. En los casos en los cuales la persona no logra conciliar el sueño, luego de 15 minutos debe levantarse, dirigirse a otra área de la casa, hacer cualquier otra actividad que le provoque y solo cuando tenga sueño volver otra vez a la cama para intentar conciliar el sueño. Obviamente también es necesario explorar las condiciones cognitivas asociadas porque durante este periodo la persona puede comenzar a pensar, pueden haber distorsiones cognitivas asociadas a la conciliación del sueño. Y bueno, algunas metas adicionales tienen que ver con mejorar las habilidades de manejo del tiempo, evitando sentirse abrumado, tiene que ver sobre todo con la planificación, con que la persona no se coloque actividades que no puede cumplir, disminuir el estrés cotidiano y eso tiene que ver, el estrés cotidiano se maneja incorporando en la persona estrategias de afrontamiento. También habría que evaluar si tiene que ver con distorsiones del pensamiento que tiene, si en efecto tiene estrés cotidiano o es una percepción más de la situación o del entorno. Por supuesto, aumentar la eficiencia propia que está relacionado con mejorar la capacidad para planificarse, para organizarse, para no afrontar más trabajo del que ya tiene, para que observe que hay efectividad en lo que hace. Y por supuesto, disminuir la necesidad del uso de benzodiazepina o ansiolíticos, por decirlo de alguna manera, pero también esto pudiéramos estar hablando del abuso del tabaco, por ejemplo, del abuso del alcohol o de otras sustancias que finalmente terminan siendo nocivas y que son las estrategias que el sujeto ha utilizado para enfrentarse a esta situación que le genera ansiedad, pero que, como hemos dicho desde el principio, no permite resolver el problema de origen, que fundamentalmente se deriva en un condicionamiento de un estímulo originalmente neutro que se volvió condicionado y cuya aparición invita al sujeto a que genere una serie de respuestas bajo la creencia de que va a sentir alivio cuando en realidad no resuelve la situación. Bien, espero que la información les haya resultado útil y cualquier duda al respecto pues me la pueden comunicar por este medio. Adiós.